Bienvenidos a la siguiente presentación. Hoy hablaremos sobre el fósforo en la nutrición de pacientes que se encuentran con una enfermedad renal crónica. En un video anterior hablamos ya sobre este mineral y micronutriente, donde se detallaron aspectos importantes como su metabolismo, sus fuentes, sus niveles séricos, los principales problemas que se pueden dar en cuanto a alteraciones a nivel sérico, toxicidad, etc. Esta vez, en esta diapositiva, hablaremos sobre el fósforo en proceso de un paciente renal crónico. Y tomamos este tema porque el fósforo se puede alterar y puede provocar tener graves consecuencias en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Bueno, el paciente en un proceso de enfermedad renal crónica, sabemos que, pues lógicamente, la masa renal va a ser insuficiente para manejar la excreción de fósforo, ¿no? Y esto va a hacer que se acumule a nivel corporal y se produce procesos como la hiperfosfatemia, ¿no? En realidad la hiperfosfatemia es la principal problema que vamos a tener en estos pacientes renales. Bueno, claro que en etapas iniciales existe, pues, podemos decir, un mecanismo de tipo compensatorio, ya que al incrementar el fósforo sérico se produce una respuesta fisiológica que activa y se estimula la liberación de la hormona a partir de la glándula paratiroides, la hormona denominada paratormona o hormona paratiroide. Esta hormona paratiroidea también concomitantemente aumenta junto con el calcitrol también, y de esa manera se permite la producción de calcio, mantener, pues, en los primeros estadios de la enfermedad niveles de calcio normales, y que se pueda, pues, excretar también el fósforo, ¿no? Pero lógicamente, conforme progresa ya la enfermedad, estos mecanismos se tornan ya insuficientes y se pierde, pues, la facultad de generar calcitrol. Se produce una elevación mayor todavía de paratormona, y también se produce aumento de una fosfatomina, que es el factor de crecimiento de fibroblastos 23, ¿no? Esto induce incrementa todavía los valores de fósforo, se produce una hiperfosfatemia y también, pues, hipocalcemia, ya que no existe formación de calcitrol, cantidad suficiente, ¿no? Y se produce entonces procesos como la clásica osteopatía renal, ¿no? En donde podemos hablar de la osteoitis fibrosa quística, la enfermedad ósea dinámica, la osteomalacia, o también, pues, lesiones mixtas, ¿no?, que se observan en estos pacientes con enfermedad renal. Bueno, ¿cuáles serían las complicaciones que daría esta hiperfosfatemia en estos pacientes renales? Bueno, la hiperfosfatemia se asocia con un mayor riesgo de calcificación vascular. Aquí nosotros tenemos una pared vascular y por aquí vemos calcificaciones vasculares que se van a ir formando. Pero no solamente ahí, sino también en tejidos blandos, ¿no? El paciente con enfermedad renal crónica ya avanzada y que se encuentra, por ejemplo, con problemas o que está con una terapia renal sustitutiva, se ha visto que el riesgo de mortalidad, pues, incrementa, ¿no? Esto en pacientes que están bajo terapia renal sustituida, pero también en los pacientes que no tienen una terapia renal sustitutiva, pero son enfermos renales, también la progresión se acelera, ¿no? Entonces, estas serían complicaciones que se presentan en este caso de la hiperfosfatemia. Por otro lado, también se ha visto una mayor mortalidad cardiovascular, y se ha mencionado que por un incremento de 1 miligramo por decilitro de fósforo sérico encima de los 3.5 miligramos de decilitro, ya se asocia con 18% de causas de mortalidad. También se asocia a mayor riesgo de anemia, que lo encontramos en los pacientes renales, y si hay hiperfosfatemia, pues se produce un incremento también del riesgo de esta anemia, ¿no? Bueno, la difusión cardiovascular se induce por hiperfosfatemia, ya que existe también una depresión de fosfato de calcio, y especialmente en el sistema vascular, lo que genera, pues, entonces este tipo de problemas al estimularse la expresión de los marcadores óseos que existen
en las células formadoras de los vasos sanguíneos. Entonces, en las células formadoras de los vasos sanguíneos hay unos marcadores óseos. ¿Y qué sucede? Sucede que estos se activan por estimulación, por procesos que provoca la hiperfosfatemia, y se produce lo que se llama diferenciación osteocondrogénica, donde estas células musculares lisas vasculares se transforman en células óseas. Y es lo que da pues al lugar estos procesos de calcificaciones vasculares, ¿no? Lógicamente, como habíamos mencionado, se produce un incremento de los eventos cardiovasculares y mortalidad por estas causas. También se provocan trastornos de remodelación ósea porque se libera ese fósforo y ese calcio en la sangre y como no se puede eliminar bien el fosfato, entonces se exacerba esta hiperfosfatemia y entonces se produce calcificación vascular y se progresa la enfermedad de manera más acelerada. Ahora, ¿cuáles serían las estrategias terapéuticas, ¿no? Aquí tenemos, en cuanto a las estrategias terapéuticas, está la eficacia dialítica, se aplica la diálisis, quelantes de fósforo que se utilizan también en este tratamiento de esta hiperfosfatemia, y el control de fósforo dietético, de que esto vamos a desarrollarlo más en esta diapositiva, ¿no? Esta actividad, esta estrategia para controlar esta hiperfosfatemia. Entonces aquí vamos a hablar entonces sobre el control de fósforo dietético. Bueno, principalmente hablamos de la restricción dietética, ¿no? Se menciona que la restricción dietética siempre de manera histórica ha sido una de las principales estrategias terapéuticas que se implementan en estos pacientes. Entonces, prescribir alimentación estableciendo siempre una diferenciación del tipo de fósforo presente en el alimento. Y habíamos hablado algo ya en las diapositivas anteriores que encontramos nosotros fósforo orgánico y fósforo inorgánico. Y esto es muy importante, esta diferenciación, porque como veremos, tiene que ver también con la capacidad del organismo de absorber y la rapidez también que se absorbe, ¿no? El porcentaje de absorción es diferente. Por eso hay que primero establecer esta diferenciación. La restricción que se maneja generalmente es limitar el fósforo alimentario de 800 hasta 1000 miligramos al día, ¿no? Eso sería un poco manejar eso. Ahora, hay un problema, sí, es que gran parte del fósforo está contenido en los alimentos que son ricos en proteínas. Y esto es porque digo que es un problema, porque hay una complicación también en los pacientes renales, que es el desgaste proteico-calórico, donde pues se requiere de dar proteínas. Entonces, al limitar el fósforo, se limita también la ingesta de proteínas, entonces se puede agravar ese problema, ¿no? Entonces, por eso es que hay que estimar el aporte de fósforo en función del consumo proteico, o sea, para que se pueda entender un poco la complejidad del manejo, ¿no? Del manejo de fósforo nutricional. Entonces, en la práctica clínica, limitar el aporte, hay que limitar el aporte al rango recomendado, y aunque como hemos mencionado, pues sí se resulta pues un poco complicado, ¿no? Ahora, habíamos hablado de lo que es el fósforo orgánico y para definirlo del fósforo, diferenciarlo del fósforo inorgánico. Recordemos esto, el fósforo orgánico de este tipo está presente en forma natural en los alimentos de origen animal como también de origen vegetal. La fuente de origen animal se encuentra ligado a proteínas de manera natural en el compartimiento intracelular, por lo que los alimentos con mayor contenido de fósforo generalmente lo encontramos en aquellos ricos en proteínas biológicas, o sea, contenido de alta calidad biológica de proteínas, como son las carnes rojas, pollo, pescado, huevos, productos lácteos, ¿no? Y también pues de origen vegetal. Ahora, hay que diferenciar, sí, igual el fósforo orgánico, que es de origen animal, que pues la digestibilidad y la absorción va a ser mayor que la que procede pues de los alimentos de tipo vegetal, ¿no? Generalmente esta absorción llega del 40 al 60% y por acá puede estar llegando a un 40%, un 30 o 40%. Y ya eso nos da es un indicador como para poder nosotros elegir el tipo de alimento que más convenga para controlar el fósforo, ¿no? Ahora, hay un fósforo inorgánico también, ¿ya?
que debemos nosotros recordar, este fósforo inorgánico generalmente se encuentra en forma artificial en compuestos bioquímicos, ¿no? En forma de fosfato dicálcico, fosfodisódico, monosódico, ácido fosfórico, entre otros, que se utilizan en la industria alimentaria, ¿no? Para conservar los alimentos. Encontramos entonces ahí en embutidos, alimentos congelados, barras energéticas, productos procesados de repostería, bebidas también, ¿no? Bebidas industrializadas, tienen pues este fósforo inorgánico, ¿no? Estas sales se disocian fácilmente en el intestino y la absorción puede llegar a ser completa, es decir, a un 100%, ¿no? Entonces la absorción va de este fósforo inorgánico desde 90 hasta 100%. Entonces podemos diferenciar entonces que este será un fósforo que se absorbe mayormente y además es más rápido su absorción. El aporte de este fósforo se considera que es de un 90 a 100 miligramos, ¿no?, al día de fósforo, y aporta entre aproximadamente el 18.9 y 54 miligramos por cada 240 mililitros de bebida. Esto es el caso de las bebidas industriales, ¿no?, como son pues las sodas, ¿no?, o gaseosas. Por lo tanto, esto nos ayuda un poco a determinar que estos alimentos debemos nosotros tenerlos muy en cuenta para limitarlos o restringirlos en mayor pues, en medida. ¿Okay? Bueno, estamos hablando entonces de las estrategias que se pueden utilizar en la parte de alimentación, ¿no?, para restringir pues, el fósforo. Miren, aquí esta imagen corresponde a ciertas guías que nos indican el contenido de fósforo que tienen pues los alimentos, y entonces es muy útil para poder nosotros elegir los alimentos que tengan menor cantidad en miligramos de fósforo a la hora de preparar pues, un menú. Y aquí ustedes tienen una guía, esta es la guía de alimentos del American Kidney Fund, que aquí está pues el enlace, ¿no?, donde pues puede encontrarse los diferentes alimentos y podemos nosotros hacer pues uso de esta guía de manera bastante práctica. Ahora, otra estrategia sería el cociente fósforo-proteína, ¿no? Y es que, como hemos visto, pues debido a que el fósforo se encuentra muy ligado con las proteínas, entonces se trata de establecer este cociente, ¿no? Lo que se trata de ver, pues, ¿no?, cuánto sería el aporte de fósforo por cada gramo de proteína en un determinado alimento. La ventaja de este indicador es que se expresa en 100 miligramos de alimento. Entonces, de todas maneras, nos sirve para poder calcular de mejor manera pues, la cantidad de alimento que se va a dar, al no basarse solo por el tamaño. Y pues se centra en el aporte de proteínas y de fósforo, ¿no? Y además de esto, permite educar al paciente, ¿no?, para que también él pueda saber estas tablas, manejarlas y poderlas utilizar. Los inconvenientes generalmente es que a veces en algunas tablas no se toma en cuenta la biodisponibilidad del fósforo, ya que a veces estos valores suelen ser desconocidos. Esta es una tabla también de contenido de fósforo presente en 100 gramos de alimentos. Y esta tabla es muy interesante porque coloca los alimentos y nos pone aquí el cociente, ¿no?, el cociente de miligramos de fósforo por cada gramo de proteína, y aquí está menor a 5. Y es que hablar de este cociente, podemos decir que las guías de Kadoki recomiendan ajustar la ingesta de fósforo para mantener los niveles de fósforo sérico dentro del rango normal, ya dado que los aportes de fósforo están muy relacionados con la ingesta proteica, así como la eliminación urinaria de nitrógeno y de fósforo, ¿no? Entonces, la recomposición proteica que nos dicen estas guías es hacerlo de 0.55 a 0.60 gramos de kilogramos al día de proteína. De acuerdo con esto, se estima de que la ingesta de fósforo alcanzará los 600 a 800 miligramos. Y entonces estaríamos dentro del parámetro de ingesta o recomendación de ingesta de fósforo que se requiere.
Ahora, recordemos que sí, esto va a ser aquí difícil tratar de conseguir a veces estos valores cuando se trata pues de alimentos sobre todo de origen animal, como ya hemos mencionado, ¿no? Por eso es que es importante entonces este contenido o este cociente, ¿no? Tenerlo en consideración. La, el aporte, ¿no? que nos da de fósforo por cada gramo de proteína contenido del alimento va pues a manejarse con este cociente, ¿no? Ahora, el cociente lo que nos dice es que se debe manejar, ¿no? De acuerdo con las guías también CADIVO, el aporte de fósforo que sea pues de entre 10 a unos 12 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína. Esa sería la recomendación que da, ¿no? Y entonces por eso es que estas tablas nos pueden ayudar, porque aquí nosotros estamos viendo coeficiente de fósforo por cada gramo de proteína, aquí nos está hablando que es menor de 5. Entonces aquí nos señala algunos alimentos como clara de huevo, lomo de ternera, lomo de cerdo, pechuga, sin piel, etcétera, ¿no? Es muy interesante pues poder observar. Y aquí en esta tabla sí también nos sirve también ver la absorción que se estima de fósforo, ¿no? en lo que sería pues el más o menos aplicado al alimento. Por acá están otro tipo de alimentos, pero esta vez ya el cociente es entre 10 y 15, ¿no? Que es más o menos regresando hacia las guías Kadoki, lo que nos recomienda es de 10 a 12, ¿no? Pero aquí pudiéramos nosotros elegir algunos alimentos estando todavía dentro de este cociente, ¿no? Por acá ya tenemos cocientes más altos, o sea, estos ya son los que un poco nos recomiendan que no deberíamos eh, eh, o limitarlos, ¿no? No usarlos o limitarlos. Y es que un cociente superior a 16 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína, se ha mencionado que incrementa hasta en un 30% el riesgo de mortalidad. Entonces, es muy importante tener presente en los alimentos que los vamos a ir seleccionando. Ahora, hacer hincapié en la restricción sobre todo de las proteínas animales, ya que hemos visto pues se absorbe 50, 60% puede llegar, ¿no? A absorberse. Ahora, hay una cosa importante también, ya estamos viendo, por ejemplo, lo que es queso, las leches, el queso, sardinas, hígado, ¿no? Estos son alimentos que tienen bastante contenido de fósforo. Aquí está, por ejemplo, habas también, dentro de las nueces, esos frutos secos, maní, para poder nosotros restringir estos alimentos que son pues que harían daño en paciente pues renal, ¿no? Bueno, algunas ventajas que tuviera este investigador, este indicador o cociente es que como hemos mencionado nosotros, permite elegir los alimentos, ¿no? Y permite también estar al alcance pues, de que el paciente pueda pues, educarse, ¿no? A pesar de que aquí no estamos viendo el otro tipo de alimentos, que es el alimento donde predomina el fósforo inorgánico, que son pues los alimentos donde de conservas, ¿no? Preparados, procesados, que son altamente absorbibles, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Aquí, por ejemplo, seguimos viendo estos más altos coeficientes como estamos viendo, los arroces integrales, etcétera. Bien, ahora aquí otra de las técnicas para reducir el fósforo en los alimentos y técnicas culinarias es cocer los alimentos. La cocción de los alimentos durante 30 minutos en agua pueden disminuir entre un 42% en la carne de res y un 63% en pechuga de pollo, más o menos 6% y acá más o menos 13%, ¿no? Además de otros productos como papa, pasta y arroz, entonces podemos utilizar este tipo de
cómo es de preparación, ¿no? Nos ayudaría muchísimo. Estos son un cuadro donde nos señala la estrategia y nos explica las ventajas de la preparación de los alimentos. Por ejemplo, aquí nos dice que la cocción de los alimentos de origen animal en agua, la cual se elimina posteriormente, se deja en remojo 1 hora en caso de las leguminosas y luego se desecha esa agua, casi más o menos como cuando nos sirve incluso para bajar, por ejemplo, potasio, que habíamos visto en otra diapositiva, ¿no? Disminuye el contenido de fósforo hasta un 50%. Ahora, esto sí, como dice aquí, puede remover otros minerales como potasio, que sería también una ventaja en el caso de querer controlar también este mineral, ¿no? La desventaja es que se incrementa el aporte de calcio, ¿ya? Acá habla otras estrategias, guisar los alimentos, ¿ya? Otra estrategia sería seleccionar los alimentos que no contienen aditivos alimentarios, ¿no? Preparar los alimentos de casa, sería lo ideal, ya que puede uno establecer el tipo de preparación que uno desea y elegir el alimento más adecuado, ¿no? Lógicamente que necesitas aquí de tener una persona que pueda preparar los alimentos, o que la persona pueda prepararse el mismo, ¿no? Desarrollando las habilidades para preparar esos alimentos. También hacer sesiones educativas a nivel de del supermercado. Esta sería una estrategia, ¿no? Para que pueda pues, el paciente tener pues, un mejor criterio sobre el alimento que elige, ¿no? Lógicamente la desventaja sería pues, el tiempo y también pues, el aprender a manejar el etiquetado nutricional y tener pues, una persona que la acompañe en ese momento. Otras fuentes que a veces no se hablan, que existe también de fósforos, son los fármacos, ¿ya? Hay investigadores que han encontrado que en más de 200 fármacos se encontró que contenían el 11.5% de ellos contenían fósforo. Ya el contenido va desde 1.4 miligramos hasta 111.5 miligramos por comprimido, por ejemplo, ¿no? Y lo que sucede es que algunos de estos fármacos son de uso frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica. Por ejemplo, amlodipino, el lisinopril, paroxetina, clonidina, multivitamínicos, ¿no? Entre otros, ¿no? Algunos de estos son pues, antihipertensivos, como estamos viendo, que son de uso frecuente en los pacientes. Bueno, el fósforo interacciona con fármacos, ¿no? Los antiácidos, estamos hablando de fósforo dietético, el que consumimos, ¿verdad? Los antiácidos con aluminio, también inhibidores de la bomba de protones, estos restringen la absorción del fósforo. 1,25 hidroxivitamina D, ya, o también sus análogos, van también pues a resultar en una hiperfosfatemia, ¿ya? Esto resulta en una hiperfosfatemia. Los antiácidos en cambio pues disminuyen porque evitan la absorción. Estos en cambio incrementan los valores de fósforo. Suplementos de potasio, de diuréticos ahorradores de potasio también. Estos cuando se toman junto con suplementos de fósforo pueden llevar a elevar los niveles de potasio. Terapia de reemplazo de hormonas en mujeres posmenopáusicas están asociadas también con alta excreción urinaria de fósforo y niveles bajos de fósforo. Suplementos multivitamínicos, minerales que contienen fósforo, pues incrementarían, ¿no? Los niveles de fósforo séricos. Sales de fosfato de sodio, fosfato de potasio, que a veces se utilizan como suplementos también para el tratamiento de hipofosfatemia. Hay que manejarlo, o hay que ver que estos suben también el fósforo, ¿no? Y sales de calcio de fosfato, que muchas de las veces se utilizan esto aquí como suplementos de calcio y son a veces de venta libre. Estos contribuyen al aumentar pues también niveles de fósforo, ya que muchas veces están combinados. Ahora, hay que tener presente el etiquetado y lo que se conoce como fósforo oculto, ¿ya?
Aquí, ¿por qué? Porque si hablamos de etiquetado, que estamos viendo aquí, muchas de las veces el fósforo no va a ser informado, ¿ya? Mm, Como estamos nosotros observando aquí. Y sin embargo, el fósforo está presente como aditivos, ¿no? En algunos alimentos, sobre todo de la industria. Y están usados como ácidos fosfóricos, fosfatos, polifosfatos, conservantes también alimentarios, y estos son en cualquier de las etapas de la producción de alimentos, ¿no? Procesamiento, preparación, envase, transporte, almacenamiento, pueden en cualquiera de estas etapas pueden pues, hacer adicionado este fósforo, que sobre todo es inorgánico, ¿no? A pesar de que la normativa actual exige informar sobre la presencia de aditivos, pero como estamos viendo aquí en este etiquetado no se observan, no se reporta fósforo, ¿no? Aquí estamos hablando de sodio, por ejemplo, pero no se reporta contenido de fósforo. Ahora, hay un fósforo oculto, que esto de aquí se conoce o se lo denomina como fósforo oculto, porque no aparece en las bases de datos ni en las tablas de composición de alimentos, muchas las veces, ¿ya? También puede ser, pues sí puede ser indicada en algunas etiquetas, eh, con su nombre completo o con la serie E, que esto es lo que generalmente vemos nosotros en las etiquetas, ¿ya? Por ejemplo, E340 al E349 generalmente son conservantes que tienen fósforo y que actúan como antioxidantes y reguladores de acidez. Del E450 al E458 sirven como espesantes, emulsionantes, reguladores. El ácido fosfórico, es más común en uso alimentario, el más común en uso alimentario, y se encuentra en refrescos de colas, mermeladas, quesos, ¿no? Para dar pues sabor y para conservar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en esta etiqueta E338, el ácido fosfórico. Y como estamos viendo, por eso es que también pues sería pues este famoso fósforo oculto. Entonces aquí mencionamos algunos de los contenidos de los aditivos que tienen fósforo y están el ácido fosfórico, lo estamos viendo, el E338, para que si lo ven en la etiqueta pues ya saben de qué se trata, lo acabamos de ver, ¿no? Fosfatos, aquí están desde el E339 hasta el 343. Difosfatos son el E450, trifosfatos E451, polifosfatos E452. Otros aditivos también son emulgentes, como la lecitina, fosfátido de amonio, está aquí, como E322, E442, fosfato ácido de sodio y aluminio, E541, potenciadores del sabor, que van desde el E626 al E635 y son derivados del ácido guanílico y isocinatos. Ok, bueno, como estrategia también está el asesoramiento nutricional. Y el asesoramiento nutricional, la información y la educación del paciente es fundamental para el manejo de estos pacientes. Es importante, por ejemplo, en estudios donde se menciona, ha visto que el conocimiento de fósforo es general, es una herramienta, se observó que existe pues poco conocimiento, ¿no? en este estudio de conocimiento sobre alimentos de fósforo, que la población desconocía mucho sobre qué nutrientes tienen mayor nivel de fósforo. Incluso a profesionales también de la salud se observó también esta deficiencia en el conocimiento. Se ha reportado que la evaluación es difícil de la ingesta dietética, ya que, como hemos visto, existe pues a veces no encontramos en las mismas tablas nutricionales de contenido nutricional la información sobre el fósforo que contiene un alimento. Sí es importante mencionar que el enfoque tiene que ser multidisciplinario. O sea, aquí el asesoramiento nutricional tiene que participar todo el equipo. Estamos hablando del nefrólogo, el nutriólogo, personal de enfermería, nutricionistas, dietistas, e incluso pues familiares del paciente, para hacer pues una correcta intervención nutricional. Y bueno, esto es la pirámide nutricional del fósforo. Me parece algo muy interesante, ya que podemos nosotros hablar de una estrategia también para poder elegir los alimentos.
Es una herramienta visual, como estamos observando, donde se trata de representar la carga de fosfato de diversos alimentos. De esta manera lo que se busca es ayudar a identificar estos alimentos y se colocan en diferentes niveles, como estamos observando acá, ¿ya? Esta pirámide consta de 6 niveles y cada nivel tiene un color distintivo y además de eso también podemos ver que la base, ¿no? es la primera, tiene un color verde, que realmente aquí estaremos hablando de los alimentos que tienen poco contenido de fósforo, ¿no? Muy bajo, ¿no? Por ejemplo, aceite, la clara de huevo, frutas, verduras, grasas, pero el aceite de oliva, ¿no? Mantequilla, azúcar, ¿ya? Aquí, como estamos viendo, realmente esto de aquí, este grupo de alimentos, pues son alimentos que básicamente no tienen muchas proteínas, ¿no? Salvo la clara de huevo, que sería una excelente opción si se quiere tener pues un contenido proteico de mayor proporción. Entonces en estos alimentos sería pues su ingesta, pues no habría ningún problema, pero sí tendríamos que advertir el caso de los pacientes diabéticos, ya con sobrepeso o obesidad, porque como estamos viendo existe gran cantidad pues aquí de carbohidratos, sobre todo por este aporte calórico que se menciona. Aquí estamos viendo ya un segundo nivel. Este segundo nivel aquí son alimentos ya vegetales, sobre todo. Estamos viendo todos estos vegetales que ya son un poco más ricos en fósforo, pero principalmente en forma de fitato. Y sabemos que el fitato es una forma de poca absorción en nuestro intestino, ya que se requiere de fitasa, que es una enzima para poder hacerla pues biodisponible. Y por eso pues el fósforo aquí sería pues menos absorbible. Aquí estamos viendo en este segundo nivel, color verde más claro, están los cereales, pan, pasta, cereales de maíz, leguminosas también. El tercer nivel ya tenemos nosotros aquí alimentos de origen animal, ¿no? Algunas carnes, ahí dice carne de conejo, cerdo, res, pollo, pescado, atún fresco, leche, yogur. Si bien en el segundo nivel podemos hablar de que aquí se puede consumir estos alimentos 2 a 3 veces al día, en estos aquí, que son los de origen animal, tendríamos una porción al día, sería pues lo que se recomienda, ¿ya? Y aquí también el aporte proteico es mayor, ¿no? Si avanzamos ya a un cuarto nivel, este color aparece un color más o menos rosado. Aquí la mayor proporción de fósforo está pues también ya en relación también con proteínas. Tenemos nosotros algunos alimentos como vísceras, sobre todo el hígado aquí, salchichas, pavo, mariscos y los quesos que hemos mencionado. Aquí sí ya va a haber mayor proporción de fósforo en los alimentos, por lo que se recomienda en este caso que en la alimentación pudiera darse una porción por semana, ¿no? El quinto nivel, parece ya un color más o menos naranja. Aquí tenemos quesos maduros, semillas, yema de huevo, que realmente estos alimentos son con alto contenido de fósforo, muy alto contenido de fósforo. Y pues deben evitarse en la medida que sea posible, ¿no? Y podríamos decir que entre máximo 2 porciones o 3 porciones al mes. Y por último tenemos aquí en la cima de la pirámide, en color rojo, ya estos alimentos sí con muy alto contenido ya de fósforo que deberían evitarse. Estamos hablando de bebidas, alimentos procesados, ¿no? En los que se ha adicionado pues fósforo. Y como hemos visto que muchas veces, incluso aquí está el famoso fósforo oculto. Nosotros estamos observando acá también una olla, ¿no? Que lo que nos está indicando es que los métodos de cocción se puede ver aquí que selecciona el método de cocción que hemos hablado como
como principal método de preparación de los alimentos, ¿no? También en esta pirámide se puede agregar, ¿no? Alimentos, lógicamente respetando los niveles, que no estén aquí, que de pronto sean pues de gusto del paciente, ¿no? Para que pueda pues elegirlos. Bueno, ahora, en cuanto a las consecuencias, que también es importante mencionarla, que produce una hiperfosfatemia, es la disbiosis intestinal por fósforo, ¿ya? Nosotros conocemos que existe una microbiota, estamos hablando ahorita de microbiota intestinal, que pues mantiene la homeostasis, ¿no?, del cuerpo. Lo que hace la hiperfosfatemia es justamente a provocar un desequilibrio, y la microbiota intestinal se altera, eso es lo que se conoce como disbiosis, y se produce pues una disminución de bacterias que podremos llamarlas favorables, y se incrementan bacterias que pueden ocasionar daños, ¿no? Estas generan inflamación, producción de toxinas urémicas, incluso alteraciones a nivel de la piel, no se pueden producir abscesos, etcétera, con un agravamiento de la enfermedad renal crónica, incluso pues el desarrollo de anemia, ¿no? Porque también se produce alteraciones en la barrera intestinal. Esta disbiosis está marcada por aumento de bacterias proteolíticas. Las bacterias proteolíticas van a producir toxinas urémicas como el indoxil sulfato, el P-cresil o cresol sulfato, que progresan, incrementan el progreso de daño renal. Este tipo de toxinas, ¿no? Se reducen con la hiperfosfatemia, se reducen también alterando pues la microbiota intestinal, se reducen las bacterias sacarolíticas, perdón. Estas bacterias sacarolíticas actúan sobre sacáridos, ¿no? Y lo que producen son ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, propionato, son beneficiosos, reducen la inflamación, los procesos también de oxidación. A nivel sistémico se empeora la anemia, y también pues se afecta la barrera intestinal, como estaba mencionando, ¿no? Se producen problemas de piel como el acné y como los eczemas. Se observa que en hiperfosfatemia se produce disminución de índices de Shannon, de CHA1, de ACE, que son índices de microbiota, donde pues existe a veces un incremento de la comunidad bacteriana, pero una disminución de los diferentes tipos de bacterias de géneros que son pues saludables, si podemos llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, se disminuye la diversidad. Se produce un incremento de estos géneros como Blautia, Alobaculum, Prebotella, que se han visto que cursan o se asocian a incremento de factor de crecimiento fibroblástico 23, y un incremento de la presión arterial sistólica, ¿no? Disminución de los géneros de Bacteroidetes, Candidatus, que son digamos estas bacterias que en cierta manera protegen la salud. Los mecanismos por los que se produciría este aumento de presión arterial es porque se incrementa el factor de crecimiento fibroelástico 23, que actúa sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Además de esto, este mismo factor, una fosfatomina, regula también la absorción de sodio a nivel de túbulos renales, incrementándolo, y por eso pues haciendo pues que se incremente la presión arterial también. El fósforo elevado incrementa la expresión de la renina y la angiotensina 2, sería otro de los mecanismos también, y se ha visto esta correlación entre creatinina y las fosfatoninas, como el factor de crecimiento 23, la paratormona que hemos visto, la cloto, y el 25-hidroxivitamina D. Bueno, ahora hemos entonces un poco hablado de la necesidad de establecer unas estrategias nutricionales, y en base a los alimentos que nosotros seleccionemos, pues desarrollamos el menú.
Pero también existen ciertas fórmulas nutricionales renales, ¿no? Entonces, estas fórmulas serían indicadas sobre todo en los pacientes que tienen una desnutrición y que tienen pues, enfermedad renal. Como sabemos, esto es una de las enfermedades caracterizantes. Se recomienda aquí utilizar las fórmulas estándares, y cuando tenemos alteraciones electrolíticas se puede utilizar una fórmula específica renal, sobre todo para preservar pues, la función glomerular. Y existen algunos tipos, como vamos a ver, en base a si tienen un mayor porcentaje de proteínas o normal, o esa proporción es normal o incluso baja, ¿no? Dependiendo si el paciente lo vamos a encontrar en estado de prediálisis o ya pues haciéndose diálisis o hemodiálisis, ya que esto determina pues también pues la manera como vamos a establecer la estrategia nutricional, ya que durante la diálisis se pierden vitaminas, proteínas también, entonces se requiere puede requerirse estos suplementos. ¿Qué se ha visto con los suplementos? Se ha visto que incrementan la albúmina en relación con la dieta simple, ¿no? O sea, y cuidados convencionales. Además, se vio también que se mejoró el peso seco. Hay guías como la SPEN que recomiendan la utilización de fórmulas estándar en caso de fracaso renal agudo y la fórmula específica en caso de insuficiencia renal crónica. Si se prolonga una fórmula enteral estándar por más de 5 días, ellos proponen de utilizar pues, una fórmula renal específica. El paciente en hemodiálisis con indicación de nutrición enteral se plantea utilizar pues, una fórmula específica con control en contenidos de fósforo y potasio. ¿Okay? Aquí vemos algunas de las características que nos dan esto de nutrición enteral, este soporte nutricional. En prediálisis, utilizar fórmulas concentradas, hipoproteicas enriquecidas en aminoácidos esenciales y cetoanálogos. En pacientes con diálisis, en cambio, fórmulas normo e hiperproteicas, enriquecidas también con ácido fólico, vitamina B, piridioxina, vitamina C. Algunas fórmulas para pacientes en diálisis tenemos las hiperproteicas. Aquí vamos a mencionar algunas que están en el mercado, que se las encuentra, son más de uso más frecuente. Por ejemplo, la NeproAP. Esta fórmula, NeproAP, esta es la más común utilizada aquí en el Ecuador. Viene en presentación de 220 mililitros o 237 mililitros. Puede tener sabores, hay algunos sabores como vainilla, por ejemplo, y aportan entre 1.8 a 2 kilocalorías por mililitro. Un alto contenido de proteínas, 19 gramos por botella de 235 mililitros. Entonces, por esto es que lo utilizamos en estos pacientes. Podemos decir que es una fórmula hiperproteica. Contiene mezcla de carbohidratos de lenta digestión para controlar la respuesta glucémica, útil para pacientes diabéticos. Y sus niveles de electrolitos como potasio, fósforo y sodio están controlados, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la diálisis. También tiene aceites cardioprotectores como el cártamo, alto en aceite en oleico, canola, hay fibra dietética, es libre de gluten y lactosa, pero no es apto para personas con galactosemia. Entonces, esta sería una de los suplementos. Por acá está otro, el NovaSource. Esta es una fórmula también rica en calorías que aporta pues 2 kilocalorías por mililitro y es alta en proteínas, ¿no? Aproximadamente 2.6 gramos por porción de 237 mililitros. Tiene un contenido reducido de electrolitos de potasio, magnesio y fósforo, útil para estos pacientes. También es libre de gluten y lactosa, pero no es apto para pacientes con galactosemia. Tiene algunos sabores también. Aquí aparece otro, el suplemento, el Enterex RNL, ¿no? Ofrece al igual que el NovaSource 2 kilocalorías por mililitro. Tiene pues contenido en omega 3,
Ya sabemos que la omega 3 tiene efectos beneficiosos antiinflamatorios, cardioprotectores, utiliza carbohidratos de lenta absorción, no contiene azúcar añadida, entonces es muy seguro para pacientes diabéticos. Entonces, estas 3 opciones que pongo aquí, lógicamente hay muchas más, estarían indicadas para estos pacientes que están siendo sometidos a diálisis. Esta es una tabla comparativa entre estos 3 productos que se han presentado, donde vemos nosotros en una ración equivalente cómo se encuentran las calorías distribuidas, su densidad calórica, las proteínas y también incluso los potasio, fósforo en miligramos, como nosotros encontramos. También sus presentaciones y los fabricantes. Es muy útil esta tabla para poder elegir de pronto la que sea pues, más conveniente, la opción más conveniente. En cambio, para las prediálisis, estas tienen que ser normoproteicas o hipoproteicas. Aquí presentamos el NePro-BP. Hay que tener en cuenta, mucho ojo con las siglas, ¿no? Porque el otro era para pacientes que están en diálisis, ¿no? Este es BP, está para pacientes que no inician diálisis, ¿sí? Para prediálisis, proporciona energía de 1.8 kilocalorías por mililitro, el aporte proteico controlado, ¿ya? Además también sodio, potasio, fósforo, electrolitos también en valores que son también controlados para no sobrecargar a los riñones. Tiene una mezcla de carbohidratos que minimiza también los picos de azúcar en sangre para evitar pues, estos problemas diabéticos sobre todo. Otra opción es el Presubin renal. Es también un hipercalórico, pero también tiene, pues, es bajo en proteínas, 6%, y también tiene pues electrolitos, contiene fibra, tiene pues EPA, DHA, carbohidratos modificados como almidón y la isomaltulosa, es libre de lactosa y gluten, y también se puede consumir. Se puede también utilizar pues para sonda, ¿no? Colocar en sonda. Viene también en sabores. Esto es muy útil para los pacientes, estos pacientes que son de prediálisis. Aquí hago otra tabla también comparativa con estos suplementos, ¿no? Los dos que he presentado. El Presubin renal y el Lepro BP. Lo que corresponde a los laboratorios y además los diferentes tipos de componentes que tiene, ¿no? Lógicamente aquí también se observa el sodio, potasio, fósforo, los niveles como los encontramos. Muy bien, hasta aquí ha sido esta presentación que hemos realizado para un poco servir de guía en los principales puntos que se debe tener en cuenta en un paciente renal donde debe controlarse pues el fósforo. Muchas gracias.